¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien, atravesando este extraño periodo de la mejor manera posible. Mi nombre es Roque Ferrer, soy profesor asistente de la Cátedra de Neurofisiología y Psicofisiología y tengo a mi cargo esta clase teórica sobre el ciclo sueño-vigilia, ¿sí? O los ciclos de sueño y vigilia. Así que bueno, sin mucho preámbulo, vamos a dar comienzo a la clase. ¿Cómo vamos a definir en primer lugar al sueño? ¿De qué vamos a hablar cuando hablemos de sueño? Bueno, en términos comportamentales, lo podemos definir como la interrupción normal de la conciencia. Hay otros tipos de interrupciones de la conciencia, como los que pueden seguir una hipoglucemia, por ejemplo, ¿no? Es decir, el descenso drástico del nivel de azúcar, o los que pueden seguir a un traumatismo craneoencefálico, o las interrupciones de la conciencia que pueden seguir a la intoxicación con alguna sustancia. Pero en términos comportamentales decimos que es la interrupción normal de la conciencia porque básicamente el sueño, mejor dicho, el dormir, ocupa aproximadamente un tercio de la parte de la vida de todos los seres humanos, ¿sí? Electrofisiológicamente, esto es en términos de las mediciones que se realizan con un electroencefalograma, el dormir y el soñar, que son dos cosas distintas, se acompañan por un patrón o una serie de patrones de ondas cerebrales específicas que vamos a ver a lo largo del teórico. Como les decía, el hecho de dormir, el fenómeno de dormir, consume aproximadamente un tercio de la vida de los seres humanos. Y a juzgar por los efectos que tiene de privar de la posibilidad de dormir a una persona, tiene un rol fundamental en el mantenimiento de la homeostasis, es decir, de los parámetros fisiológicos normales que posibilitan la vida de un ser humano. A juzgar por la serie de resultados que provienen de la literatura con animales del laboratorio, la interrupción del sueño puede llegar incluso fatal. Obviamente por condiciones éticas no se interrumpe el sueño de los seres humanos de manera prolongada en ámbitos de investigación, porque existe la muy buena posibilidad de que tenga un desenlace trágico. Pero esto no quita que la importancia clínica que tiene el dormir y particularmente el dormir bajo ciertas condiciones es un aspecto que no se puede desestimar, sobre todo en los tiempos en los que corren actualmente, donde los ciclos de sueño o los ciclos de dormir y de estar despiertos se han visto profundamente alterados por las condiciones que ha generado la pandemia mundial del coronavirus, ¿sí? Entonces, la pregunta principal es si es tan importante dormir y si los efectos de la interrupción del sueño son tan profundos o pueden llegar a ser tan graves. La pregunta es ¿por qué dormimos? ¿Sí? O sea, ¿cuáles son los posibles roles, las posibles funciones que tiene el hecho de dormir? Aunque existe variabilidad respecto a la cantidad de horas por día que una persona adulta necesita para dormir, aproximadamente una persona adulta para descansar bien, para sentirse lúcida, para estar vigil, para no tener sueño al día siguiente, necesita en promedio unas 7 u 8 horas de sueño. Habrá gente que necesita más, habrá gente que necesita menos. Pero estos parámetros o estos valores de 7 o 8 horas de sueño diario van cambiando a lo largo del ciclo vital. Ahora voy a mostrarles un pequeño gráfico que está en el libro. Ustedes me van a disculpar, la mayoría de los gráficos que yo les voy a poder mostrar están en inglés, porque el libro del PUR, con buenos gráficos, yo lo tengo en inglés, si no escanearlos, los deja de muy baja calidad. Así que les decía, les voy a mostrar un pequeño gráfico. Ahora les comparto pantalla. Espero que lo estén viendo correctamente. A ver si puedo hacer que lo vean bien. Sí, efectivamente deberían estar viéndolo. Y como se puede observar, ¿sí?, en este gráfico de acá, que tiene por título Duración del sueño, a la izquierda, ¿sí?, en este gráfico A que tenemos acá, se ve una curva de distribución de horas de sueño, ¿sí?, con respecto a un porcentaje poblacional respecto a la cantidad de horas de sueño, o mejor dicho, la cantidad de horas que una persona pasa en condiciones normales durmiendo. Podrán observar que en adultos, la cantidad de horas que está graficada en el eje de las X, ¿sí?, en promedio, la mayoría de las personas van a estar utilizando aproximadamente entre 7 horas y media y 8 horas de sueño, ¿sí?, en una noche de sueño normal. Fíjense que acá está el pico,
¿sí? Aproximadamente entre un 60 y un 65% de la población va a necesitar esa cantidad de horas de sueño para sentirse bien al día siguiente, ¿sí? Entonces, lo que yo les decía hace un rato es que estos patrones cambian a lo largo del ciclo vital, que es lo que observamos en este gráfico de la derecha, en donde está en el eje de las X ya no la cantidad de horas de sueño, sino el momento del ciclo vital que parte desde la concepción y termina aproximadamente, acá está por supuesto exagerado, los 100 años de vida de una persona, pero fíjense lo siguiente, desde el momento de la concepción, la cantidad de horas de sueño que un organismo humano necesita es elevadísima, ¿sí? Prácticamente la totalidad del día. Después del momento del nacimiento, ¿sí? Que acá lo tienen como birth en inglés, el momento del nacimiento, esa cantidad de horas de sueño va a empezar a descender. Un bebé o una bebé recién nacido va a estar necesitando aproximadamente entre 16 y 17 horas. Fíjense que acá en el eje de las Y tienen la cantidad de horas de sueño que son necesarias, o que son utilizadas en promedio en condiciones normales, y esa cantidad de horas de sueño va a ir descendiendo a lo largo del ciclo vital de un ser humano, ¿sí? Fíjense que ya a partir del primer año de vida y hasta los 10 años de vida vamos a estar empleando menos horas de sueño que luego del nacimiento. Pasados los 20 años ya estamos hablando aproximadamente de 8 horas de sueño y eso va decreciendo a medida que uno va aumentando su edad, ¿sí? Bien. Entonces, el punto es que el sueño es un fenómeno bastante conservado, ¿sí? En su regulación, no solamente en la especie humana, sino cuando uno mira la escala filogenética, es decir, cuando uno se pone a comparar distintas especies en distintos estados evolutivos, y aparentemente debería haber una razón bastante poderosa para que un organismo duerma. ¿Por qué digo que debe ser una razón bastante poderosa? Porque cuando estamos dormidos quedamos prácticamente vulnerables. Salvo en condiciones bastante particulares, como por ejemplo la mamá de un bebé recién nacido que se va a despertar frente al menor sonido de un bebé, sobre todo si es una mamá primeriza. Puede pasarle un camión al lado y la mamá no se va a despertar, pero el bebé hace un pequeño sonidito así y la mamá va a abrir los ojos y se va a despertar. Pero digo, en condiciones normales la mayoría de las personas dormimos y permanecemos vulnerables durante ese momento, porque no podemos ver si hay predadores cerca, si hay algún peligro inminente cerca, es decir, nuestra conciencia se encuentra interrumpida. Y probablemente la naturaleza ha decidido conservar este mecanismo, no solamente en los seres humanos, sino en otras especies, porque representa algún tipo de ventaja evolutiva. Distintas especies presentan distintas soluciones a este problema y dependiendo de las necesidades de alimentación, de reproducción, de cuidado de cría, de evitación de los predadores, va a ser la estrategia o la solución que va a presentar cada especie en particular. Por esa razón ahora yo les voy a presentar otro gráfico que también tienen en el libro, ¿sí? A ver, denme un segundito que acá se los comparto en pantalla. Permítanme un segundo. Bien, entonces ahora comparto esta ventana. Bien, en esta ventana que ustedes están viendo acá está representado un delfín, que lo pueden ver acá, y, perdonen, llama particularmente la atención la estrategia de sueño que tienen los delfines, porque es muy distinta a la nuestra. En el cerebro humano, cuando una persona está durmiendo, ambos hemisferios cerebrales al mismo tiempo entran en un estado bastante particular que implica durante grandes periodos de tiempo, no todo el tiempo mientras estamos durmiendo, pero durante grandes periodos de tiempo, un descenso importante en los niveles de actividad en ambos hemisferios cerebrales, ¿sí? Que es totalmente distinto de lo que ocurre en los delfines, como les estaba mencionando hace un rato. Ahora vamos a ver, por ejemplo, acá está graficado lo que ocurre en dos hemisferios cerebrales de un delfín en el hemisferio izquierdo y lo mismo en el hemisferio derecho, ¿sí? Fíjense lo siguiente. En el hemisferio izquierdo, ustedes van a ver que por acá dice asleep, quiere decir durmiendo, hay un patrón de ondas cerebrales muy distinto al que ocurre en el hemisferio derecho, exactamente en el mismo momento que dice awake, que quiere decir despierto. Esto es los delfines, por ejemplo, que son uno de los casos más llamativos, duermen, ¿sí? Un hemisferio por vez, es decir, entran en periodos de inactividad
¿sí? O de, no digamos de inactividad, de disminución significativa de su actividad de manera disociada. Un hemisferio puede estar disminuyendo sus volúmenes de trabajo, sus volúmenes de consumo energético, mientras el otro hemisferio está teniendo un patrón completamente distinto. Ustedes van a ver, a simple vista, ustedes me dirán, profe, parece que el hemisferio izquierdo está más activo. Bueno, en realidad no. Esto se llama, esto es un registro electroencefalográfico, ¿sí? Seguramente ya recordarán cuando tuvieron la clase sobre métodos y técnicas de estudio del cerebro, que era un electroencefalograma y una electroencefalografía. Y ustedes me dirán, pero profe, acá parece que el hemisferio izquierdo, este que está acá, está más activo que el hemisferio derecho. Pues no, chicos, básicamente cuando nosotros en un registro encefalográfico vemos que aumenta la amplitud de las ondas cerebrales, es decir, se hacen más altas, yo ahora les voy a hacer zoom para que lo puedan apreciar incluso mejor. Fíjense que estas ondas cerebrales son más altas, ¿sí? Miren estas ondas cerebrales, la altura que tienen, si yo lo comparo con estas ondas cerebrales, digo bien, estas de acá son más altas que estas son más pequeñas, y a su vez, estas del hemisferio derecho tienen, estas son las del hemisferio derecho, tienen mayor frecuencia, ¿sí? O ocurren más veces por segundo que las que nosotros observamos en el hemisferio izquierdo, ¿sí? Por lo general, los aumentos de amplitud y la disminución de la frecuencia, es decir, ondas más altas y más lentas, se asocian con el estado de dormir. Por lo tanto, esta solución que ha desarrollado el cerebro de este mamífero tan particular que es el delfín, es bastante distinta a la nuestra, ¿sí? En este caso, lo que nosotros tenemos es un hemisferio durmiendo mientras el otro hemisferio está teniendo actividad de vigilia, lo cual le permite al animal estar funcionando y cuidarse de sus predadores, básicamente durante todo el día. En nuestro caso no es así. En nuestro caso, nosotros cuando dormimos, ambos hemisferios cerebrales entran en un estado de disminución de actividad, de menor consumo energético, de bloqueo del ingreso de estímulos sensoriales y de bloqueo de patrones de motricidad, lo cual hace que la solución que tenemos nosotros para dormir sea bastante distinta a este ejemplo que les he mostrado acá. Pero el punto pasa porque prácticamente todos los organismos vivos necesitan un periodo de inactividad. Periodo de inactividad que es logrado de diferentes maneras por diferentes especies, ¿sí? Bien, ahora la pregunta entonces es, ¿cuál es la función? ¿Sí? O sea, si es distinto en el cerebro de un delfín al del cerebro de un humano, al cerebro de un conejo, al cerebro de una rata, ¿cuál es la función que podría llegar a tener el sueño? Bueno, hay varias alternativas que han sido planteadas por distintos grupos de investigación o por distintas tradiciones de investigación. Y algunas de ellas implican, por ejemplo, la recuperación de nivel de glucógeno cerebral, ¿sí? Cuando nuestro cerebro está activo, mientras estamos despiertos, estamos consumiendo grandes cantidades de energía y el glucógeno es una fuente de energía extremadamente importante para el cerebro, que se va gastando a lo largo del día, ¿sí? Ahora bien, esa es una posibilidad, es decir, estamos durante el dormir, estamos empleando menos energía y probablemente recuperando vamos a decir así, metabolizando fuentes de energía para poder utilizarlas al día siguiente. Otra alternativa de explicación es que implica un ahorro de energía para mantener la temperatura corporal durante el día, ya que hay sol, distinto a lo que ocurre durante la noche. Tengamos en cuenta lo siguiente: cuando un organismo está despierto, necesita mantener niveles de temperatura corporal acordes a las actividades que va a realizar. Si durante la noche nosotros estamos tratando de mantener niveles de actividad corporal elevados, eso implica que no solamente vamos a tener que generar el calor y la energía para movernos, sino que también vamos a tener que luchar contra la falta de luz, lo cual va a implicar también un gasto energético, porque la luz del sol, mal que mal, y en una gran medida me animaría a decir yo, nos ahorra muchos esfuerzos energéticos para mantener nuestra temperatura corporal. Vamos a ver este gráfico ahora que les voy a presentar, que justamente representa ese punto en particular. Ahora les comparto la pantalla. Fíjense, aquí el título dice regulación circadiana de la homeostasis. Circadiano quiere decir alrededor del día, circa el día, ¿sí? Eso quiere decir
circadiana, ¿sí? Que gira alrededor del día. Pero hay algunos parámetros que vamos a tener en cuenta para discutir este punto. Uno de esos parámetros es la temperatura corporal. Fíjense que a lo largo del día lo que está marcado acá con gris oscuro son periodos de noche y lo que está marcado con gris claro son periodos durante el día. La temperatura corporal se eleva, fíjense lo siguiente, la temperatura corporal se eleva, ¿sí? Durante el día, va elevándose, va elevándose, va elevándose, y a medida que se acerca la noche, que es este periodo que ya entramos en gris, desciende drásticamente, desciende 1 o 2 grados máximo, pero para un metabolismo como el del ser humano, 1 o 2 grados es un montón. Imagínense que si ustedes tienen más de 1 grado de temperatura normal está entre 36, 36 y medio, menos de 37 grados. Ustedes suben 1 grado de temperatura y eso ya es indicador de que su sistema inmunológico probablemente esté atravesando alguna batalla contra algún agente infeccioso, algún virus o alguna bacteria. Pero durante la noche, el punto es que la temperatura corporal desciende y vuelve a subir a medida que va transcurriendo el día y vuelve a descender de nuevo cuando comienza la noche, ¿sí? Ahora bien, lo mismo sucede con otro tipo, ¿sí?, de factores que regulan la homeostasis, como puede ser, por ejemplo, la hormona de crecimiento, que está regulada hacia abajo durante el día y tiende a elevarse hacia el final del día, hace un pico y luego desciende, y vuelve a ocurrir lo mismo al día siguiente. O también con lo que sucede con el cortisol, que es una respuesta neurohormonal que damos los seres humanos y la mayoría de los mamíferos, si bien recibe otro nombre, no es cortisol, sino corticosterona, en el caso, por ejemplo, de las ratas. El cortisol, que es una neurohormona muy importante, pica en punta, ¿sí?, a lo largo de la noche, teniendo los picos de actividad apenas comienza el día, y luego hace descensos progresivos, con algunos altibajos, hacia el final del día, para volver a picar en punta durante la noche y repetir exactamente este ciclo. Por lo tanto, hay bastantes razones para pensar que el sueño de alguna manera ayuda a regular no solamente el control de la temperatura, sino algunas otras funciones neurohormonales. También hay gente que piensa que otra posible alternativa para la función del dormir es que representa un mejor escenario, ¿sí?, en términos de que cuando hay luz es más fácil hallar alimentos y es más fácil evitar depredadores. Y también hay gente que piensa que el dormir aumenta la eficacia sináptica de memorias que han sido recientemente adquiridas. Esto es, contribuye a la consolidación de memorias de largo plazo. Hay bastante evidencia en este sentido. El desempeño de las memorias de largo plazo suele ser mejor después de 1 o hasta incluso 2 noches de sueño luego de un aprendizaje, y esto ha sido particularmente demostrado en tareas de motricidad fina, por ejemplo, y en tareas de memorias episódicas. Ahora, ¿qué pasa si nosotros deprivamos a una persona del sueño? Se sabe que en los seres humanos la deprivación del sueño tiene varios efectos. Va a haber efectos a nivel cognitivos, prácticamente en todos los dominios cognitivos: memoria, atención, funciones ejecutivas, incluso planificación de la conducta, en la regulación emocional. Prueben pasar 1 o 2 días sin dormir y díganme si no están un poco más irritables, o si no les cuesta pensar, o si no les cuesta leer incluso. Seguramente más de alguno de ustedes ha tratado alguna vez de rendir una materia pasando de largo la noche anterior, y es una pésima estrategia en términos de funciones cognitivas. Incluso la motricidad se ve afectada por la falta de sueño. Pero como les decía al principio, en seres humanos no se puede interrumpir el sueño de una persona indefinidamente, porque corremos el riesgo de que haya un desenlace fatal. En animales experimentales eso sí se puede hacer, y es lo que les voy a mostrar ahora. Denme un segundo, que les comparto una ventanita que tengo acá. Bien, en este gráfico lo que podemos ver es un típico experimento de interrupción del sueño, donde hay 2 animales experimentales: un animal control, que está aquí, es este animal que está coloreado, ¿sí? Ese es el animal control, y el animal experimental que está ahí atrás, ¿sí?, en básicamente un piso circular, donde tienen la posibilidad de consumir bebidas. Bueno, acá en el gráfico no está representada la cajita del alimento, pero también se suele poner, y básicamente estos animales tienen conectado un registro encefalográfico, ¿sí?,
Fíjense qué es eso que tienen puesto ahí en la cabecita de los bichos, ¿tá? Ese lo tiene puesto acá y ese lo tiene puesto ahí, que permite observar a través de esos registros las ondas, ¿sí?, cerebrales que va desempeñando, va mostrando ese animal. Fíjense que aquí tenemos un animal de grupo experimental al cual se le va a interrumpir el sueño, es decir, cada vez que el animal empiece a dormir y o sus ondas cerebrales en el registro encefalográfico empiecen a disminuir en su frecuencia y aumentar en su amplitud. Fíjese cómo aumenta la amplitud de la onda acá de golpe. Aquí el animal ya está por dormir o está empezando a intentar dormir. Este es el momento en el cual la caja empieza a rotar, se mueve el piso del animal y se le impide al animal dormir. Y eso no es lo que ocurre en la rata que pertenece al grupo control, ¿sí? Cuando ya empieza a dormir, se deja tranquilo el animal. Y lo que vamos a observar nosotros es lo siguiente, particularmente vamos a ver acá lo que sucede con los animales experimentales. Vamos a tomar dos parámetros. Uno va a ser el de la ingesta de comida. Fíjense que a medida que van pasando los días, 7 días, 14, 21, 28 días, ¿sí?, la ingesta de un animal insomnio al que no se le permite dormir va increyendo, ¿sí?, va aumentando hasta que ya al final de la tercera semana produce un aumento extremadamente drástico de su consumo de comida, y a su vez, irónicamente, su peso corporal al mismo tiempo empieza a disminuir, hasta que cae muy, muy, muy por debajo de los valores iniciales. Ahora, normalmente lo que sigue a este periodo de 3 o 4 semanas de privación del sueño, ¿sí?, 28 días son 4 semanas, chicos, es la muerte, ¿sí? Es decir, aparentemente el sueño, al menos de lo que proviene de los estudios experimentales, tiene un rol fundamental en el mantenimiento de la homeostasis, ¿sí? O sea que dejar de dormir puede tener profundos efectos, al menos de lo que sabemos en base a la literatura en modelos animales. En el caso de los humanos, si alguien ha leído aquí 100 años de soledad, ese libro hermoso, esa novela fantástica de Gabriel García Márquez, hay una parte de esa novela donde al pueblo de Macondo, que es el pueblo donde vive la saga o tradición de la familia de los Buendía, le llega o le invade una peste de insomnio o peste del sueño, no me acuerdo bien el nombre, pero era un periodo durante el cual la gente no podía dormir, ¿sí? Es una enfermedad que les caía al pueblo y la gente no podía dormir. Terminaban generándose un montón de problemáticas a raíz de este insomnio generalizado en la población en el libro, pero ahí en el libro no está representado lo que ocurre cuando la gente no duerme, que es de hecho la posibilidad de fallecer. Hay un síndrome genético, bastante poco estudiado, pero que ha sido reportado, que se llama síndrome de insomnia familiar fatal o letal, ¿sí?, que es un síndrome que tiene lugar a comienzos de la edad adulta y suele terminar con la muerte de las personas que son diagnosticadas con este síndrome. Y bueno, nos revela precisamente acerca de la importancia que tiene el sueño en la regulación, no solamente de la homeostasis, sino de la posibilidad de la vida misma, ¿sí? Bien, así que vamos a ver entonces ahora un poquito más acerca de cómo funcionan los ciclos de sueño, o mejor dicho, los ciclos de dormir y de vigilia, en base a lo que tenemos para el teórico de hoy. El ciclo de sueño se mueve con periodicidad circadiana. Esto quiere decir que el ciclo de sueño o el ciclo del dormir se mueve alrededor del día, ¿está bien? Como les comentaba hace un rato. En ausencia de claves externas, es decir, la luz del sol que va cambiando a lo largo del día, los horarios de la comida a los cuales yo ya me he acostumbrado por repetición de la experiencia, en ausencia de esas claves, es decir, si se hacen experimentos como los que les voy a presentar ahora, denme un segundo que les quiero mostrar un gráfico, normalmente el ciclo de sueño va a presentar una regulación autónoma. ¿Qué quiero expresarles con esto? A ver, se los presento ahora en el gráfico porque va a ser así más fácil. Este gráfico que yo les estoy mostrando acá, básicamente representa los resultados de un experimento donde a sujetos voluntarios, durante un periodo de 5 días aproximadamente, ¿sí?, se les permitía mantener ordenado su ciclo de sueño-vigilia porque se les permitía tener acceso a la luz del día, comer las comidas a horario, revisar libros, información, tener interacciones sociales, etcétera, etcétera.
Pasados esos primeros 5 días o esa primera semanita, se les empiezan a retirar esas fuentes de estimulaciones externas, relojes, posibilidad de ver la luz del día, posibilidad de interactuar con otras personas que están respetando su propio ciclo de sueño o de dormir y de despertar, acceso a fuentes de comunicación como una televisión o una radio o una computadora. Y lo que ustedes van a observar es que durante los primeros días, esas personas, o esa persona en particular, porque este gráfico representa la actividad de una persona en particular, tienen básicamente representado acá con azul, ¿sí? El periodo durante el cual están despiertos y con rojo el periodo durante el cual están dormidos. Pero fíjense que todos estos parámetros están más o menos dentro de un rango de 24 horas, ¿sí? El eje de las X aquí, yo se los voy a marcar acá, representa alteraciones o cambios o ciclos de 12 horas, ¿sí? Fíjense que acá tenemos, aquí les muestro, 12 horas, 24 horas, 12 horas, 24 horas, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? El ciclo de esta persona en particular se estaba regulando más o menos dentro de un periodo, ¿sí? De 12 horas. Esta persona, perdón, de 24 horas, ¿sí? A las 12, al punto cero, se despertaba, ¿sí? A la noche se iba a dormir y se volvía a despertar a las 12. Más o menos ese era el rango horario y lo iba manteniendo a lo largo de la semana. Ahora, ¿qué pasaba cuando a esta persona se le empezaba a privar de la posibilidad de regular mediante factores externos su ciclo de sueño o su ciclo de dormir y su ciclo de vigilia, que es esto que está acá en el medio? Fíjense que tiene un color más oscuro aquí el fondo del gráfico. Bueno, lo que se observa es que se empieza a correr, fíjense esto, ¿sí? Acá se los voy a mostrar con esta flechita. El ciclo de sueño-vigilia del primer día se mantiene más o menos dentro de los parámetros, ¿sí?, de la semana anterior. Después el periodo de vigilia se hace más largo y la persona se empieza a acostar un poquito cada vez más tarde al día siguiente y un poquito cada vez más tarde al día siguiente, y acá se fue de nuevo a dormir más tarde, lo mismo aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Y progresivamente se va corriendo cada vez más la hora del día a la que la persona se va a dormir. Sin embargo, fíjense lo siguiente, lo que dura el periodo, voy a ponerlo de color negro para que se resalte bien y se pueda ver, lo que dura el periodo completo entre que la persona está despierta y se duerme, un periodo completo de vigilia y de dormir, dura más o menos lo mismo. Es decir, de alguna manera, las claves externas le estarían diciendo al cerebro humano, che, ya es hora de dormir, pero independientemente de eso, el propio ciclo de estar despierto y de dormir tiene una duración que se mantiene estable, aun cuando se elimina la estimulación ambiental que regula el sueño y el despertar, o mejor dicho, el dormir y el estar despierto. Ahora, fíjense qué notable, en cuanto le vuelven a poner disponibles a estas personas la posibilidad de acceder a esas fuentes de luz, a la tele, a los horarios de comida, rápidamente, si ustedes se fijan, los parámetros de sueño o de dormir se vuelven a estabilizar dentro de un rango horario y se dejan de correr, ¿sí?, progresivamente cada vez hacia un horario más tardío a medida que van pasando los días. Miren acá, cada día que pasa se hace más tarde la hora de despertar y se hace más tarde la hora en la que la persona se va a dormir, que es cuando está en rojo la línea, ¿sí? Y eso no ocurre cuando ya la persona tiene la posibilidad de contar con fuentes de estimulación externa, ¿sí? Entonces, miren cómo se corren estas dos líneas aquí y cómo se mantienen estables en la parte de abajo del gráfico cuando la persona vuelve de nuevo a tener la posibilidad de regularse con estimulación externa, ¿sí? Bien. Entonces, el punto es que para sincronizar, o como algunas personas suelen referirlo, o mismo creo que lo tienen así en el libro, fotoentrenar, es decir, entrenar en base a la luz, los procesos fisiológicos acordes al ritmo circadiano, es decir, para que se pongan en consonancia la hora en la que yo me acuesto y la hora en que yo me levanto con la iluminación a lo largo del día, de acuerdo, de nuevo, a un ritmo circadiano, que es decir, exactamente lo mismo, se ha propuesto un circuito que parte de las células de la capa ganglionar de la retina, ¿sí? Es decir, esto comenzaría con un grupo de células que está en una capa que ustedes
ya han visto que es parte del sistema visual, así que yo ahora les voy a compartir un gráfico muy importante para entender esto. Permítanme un segundo, acá lo selecciono el gráfico y ahora lo comparto. Bien, aquí lo tengo. Bien. Denme un segundo que aumento, le voy a dar un poquito de zoom a esto. Ahí estamos, ¿sí? El circuito propuesto corresponde, ¿sí?, a un grupo de células que está presentes en la capa de células gangliolares de la retina. Recuerden que la retina es parte del sistema visual, ¿sí? Si ustedes pierden su retina, lo más probable es que pierdan enormemente la agudeza visual, básicamente van a perder la posibilidad de ver con nitidez, y estas células proyectan hacia el hipotálamo, ¿sí?, que es esta estructura que ustedes tienen puesta aquí y señalada en el recuadro. No proyectan hacia cualquier lugar del hipotálamo, sino que proyectan en particular, ¿sí?, el primer lugar hacia donde la información proveniente de estas células de la capa ganglionar de la retina llega, es hacia el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, que es este que tenemos aquí. En particular sería este, ¿está? Ahí está señalado con el nombre y aquí está señalado el núcleo supraquiasmático. Recuerden ustedes que el núcleo supraquiasmático recibe su nombre porque está localizado directamente por encima del quiasma óptico. El quiasma óptico, recuerden ustedes, nosotros tenemos los globos oculares, para atrás de los globos oculares, es decir, haciendo este recorrido, van los nervios ópticos, y en un momento los nervios ópticos se cruzan. Ese lugar donde los nervios ópticos se cruzan, esto estaría así, si estuviéramos viendo el sistema visual de frente, pero si lo miramos desde arriba, esto estaría así, ¿sí? Ese lugar donde se cruzan, donde se intersectan los nervios ópticos para mandar parte de la información al hemisferio contrario o contrapuesto, se llama quiasma óptico. Ahora, el núcleo supraquiasmático está por encima del quiasma óptico y es uno de los núcleos hipotalámicos, y en lo que respecta a la regulación circadiana tiene una importancia enorme, ¿sí? Entonces, desde el núcleo supraquiasmático también se produce disculpen, desde el núcleo supraquiasmático también se produce una sinapsis que va a ir a dar la información a otro núcleo, también hipotalámico, que es este que está acá con azul, que es el núcleo paraventricular. Lo tienen puesto y señalado con mayor detalle acá. Está representado por una sola neurona a los fines pedagógicos, pero el núcleo paraventricular, que también es parte del sistema hipotalámico, recibe aferencias, ¿sí?, desde el núcleo supraquiasmático, que es este que está acá en amarillo, y finalmente el paraventricular va a enviar esa información. Permítanme, vamos a acompañar un poquito acá el gráfico con la flechita. Vamos a hacer la flechita acá, excelente. A ver si lo puedo mover. Disculpen, bueno, uno va adquiriendo estas habilidades a medida que las va practicando. Decimos que el núcleo paraventricular va a enviar sus eferencias no hacia otra parte del cerebro. Fíjense lo interesante de esto, le va a enviar por la médula espinal, ¿sí?, hasta las columnas intermedio-laterales de la médula espinal. La mayoría de ustedes probablemente esto no lo recuerde, pero en la médula espinal no solamente hay columnas o astas grises, le llamamos columnas porque discurren a lo largo de toda la médula, ¿no? Pero si hacemos un corte se ve un asta. Pero cuando uno mira la médula en todo su recorrido, es una columna de sustancia gris. Las astas intermedio-laterales están presentes no en todas las partes de la médula, sino en las porciones que están en la región cervical y torácica, y en las porciones sacra, ¿sí?, en la parte más inferior de la médula, y están encargadas estas astas grises intermedio-laterales de regular funciones simpáticas, mejor dicho, autonómicas, ¿sí?, y por eso es que están justo a la altura donde están los órganos nobles, corazón, pulmones, diafragma, o donde está el sistema gastrointestinal, por eso están también cerca de la región sacra, estos grupos de neuronas, para estar cerca ahí en su recorrido hacia su órgano diana, su órgano target. El punto es que, volviendo a la imagen que estábamos viendo recién, las aferencias que vienen
desde el núcleo paraventricular hipotalámico, hacen sinapsis, ¿sí?, en estas porciones medulares, o particularmente en estas astas grises intermedios laterales, para que desde la médula, ¿sí?, salgan sinapsis que van hasta los ganglios simpáticos, ¿sí? En realidad son las neuronas preganglionales simpáticas. Desde ahí la información va a volver a subir y se va a dirigir hacia la glándula pineal, que se ubica postero-dorsalmente al tálamo, ¿sí? La glándula pineal, yo les voy a hacer acá un pequeño zoom para que la vean. Si me permite el software, ahí está. Esta es la ubicación precisa de la glándula pineal, ¿sí? Esto que tienen acá ustedes es el tálamo. Fíjense que está como, miren, este de acá es el tálamo, ¿sí? Entonces, acá nosotros tenemos el tálamo y por detrás y ligeramente por arriba, por eso postero-dorsal o ligeramente dorsal, ¿sí?, si bien posterior con seguridad y ligeramente dorsal, al tálamo se encuentra la glándula pineal, ¿sí? ¿Está bien? Ahora, es de suma importancia la llegada de esas aferencias simpáticas acá, porque ahí lo que nosotros vamos a tener regulado en la glándula pineal es la producción de una neurohormona muy importante que se denomina melatonina, ¿sí? Acá lo tienen medio costado el nombre, pero se denomina melatonina. Seguramente ustedes ya han escuchado hablar o han visto propaganda acerca de el melatol, que es un fármaco que creo que es de venta libre, si no me equivoco, que sirve para regular el sueño. Al menos la experiencia que yo he tenido con algún que otro paciente, efectivamente funciona. Solamente un paciente me comentó que había consumido esto. Pero bueno, el punto es que la glándula pineal produce melatonina y el ciclo de producción de la glándula pineal, fíjense qué notable esto y qué coincidente, es muy bajo, ¿sí? Durante las últimas horas del día, digamos, estamos hablando de horario PM, y empieza a crecer, ¿sí?, empieza a aumentar, ¿sí?, a medida que va avanzando, ¿sí?, la noche, llegando a su pico máximo cerca de las 6 de la mañana, 7 de la mañana, y empezando a descender desde ahí. Se cree, por lo tanto, que la producción de melatonina está fuertemente implicada en la regulación del sueño y millones de neuronas del sistema nervioso central tienen receptores para esta neurohormona y la actividad de estas neuronas se ve regulada por la presencia o ausencia de melatonina, que, como decíamos, tiende a aumentar su producción en virtud de aparentemente las horas del día. Todo indicaría que esto efectivamente es así. De hecho, esta producción se desregula si uno destruye el núcleo supraquiasmático, que es el que recibe las aferencias de la capa de células ganglionares de la retina, pero si no tenemos esa función supraquiasmática bien regulada, andando normalmente, esta producción de melatonina no crece y se mantiene totalmente desregulada, en vez de hacer lo que debe hacer, que es efectivamente aumentar a medida que van pasando las horas que nos acercan a la noche, hacer un pico justo antes de que empiece a salir el sol y empezar a descender desde ahí, lo cual coincidiría con la hora en que la mayoría de las personas empiezan a tener sueño. Hagan el intento, levántense si no ustedes a las 8 de la mañana un día y fíjense hasta aquí ahora aguanten el sueño. Lo más probable es que a partir de las 2 de la mañana ya sea muy difícil sostener la actividad consciente con lucidez, ¿sí? Bien. Entonces, el punto es que estas células, que yo les mencionaba recién, tienen unos receptores fotosensibles, ¿sí? Que contienen un fotopigmento llamado melanopsina y que cuando disminuye la luz, básicamente empiezan su ciclo de actividad. Bien, ¿con qué vamos a seguir entonces? Ya estamos con eso. Ahora, como les decía hace un rato, la eliminación del núcleo supraquiasmático puede tener efectos muy profundos sobre el ciclo de sueño-vigilia, ¿sí? Es más, hasta se ha descubierto que si uno toma neuronas en cultivo de este núcleo y las pone junto a otros tipos de neuronas, se van a empezar a ver alguna forma de actividad rítmica en esas neuronas huésped, ¿no? O sea que de alguna manera estas neuronas tienen la capacidad de regular casi directamente la actividad de otras neuronas que anden dando vuelta por ahí. La melatonina ingresa al torrente sanguíneo y de allí se distribuye la totalidad del sistema nervioso, pero si uno lo hace en un cultivo celular se puede ver un efecto similar, lo cual da cuenta
del rol clave que va a cumplir la melatonina y particularmente la glándula pineal, que es la encargada de su producción en este tipo de regulación circadiana, ¿sí? Así que vamos a pasar ahora sí a ver qué pasa una vez que entramos en la etapa en la cual un ser humano duerme, ¿sí? Vamos a pasar a hablar de las distintas etapas del sueño. El sueño no es una cosa homogénea, no es una cosa, el dormir, perdón, no es una cosa homogénea y no es regular, sino que se ha descubierto a partir de la década de los 50 que tiene algunas particularidades muy interesantes y que nuestro cerebro pasa por distintos estadios a medida que van avanzando las horas durante las cuales estamos durmiendo. Hay dos factores principales a tener en cuenta en este sentido. En primer lugar, vamos a ver lo que se puede ver desde afuera, sin ningún tipo de intervención tecnológica. Es decir, qué podemos registrar con nuestros propios ojos o con algunos aparatos muy simples de medición como un termómetro, lo que pasa con una persona que está durmiendo a medida que va avanzando el día. Uno puede observar que cuando una persona duerme pasan algunas cosas bastante llamativas, como por ejemplo la motricidad baja prácticamente cero, o que la estimulación sensorial no llega a producir reacciones en una persona que está durmiendo. Es decir, por un lado se bloquea la estimulación sensorial que ingresa, las aferencias sensoriales de alguna manera parecen no llegar a la conciencia, de hecho parece no haber conciencia, irónicamente, y por otro lado la motricidad está, si no bloqueada, prácticamente disminuida a cero. Va a haber algunos periodos donde vamos a ver algunos indicadores interesantes de motricidad, que es lo que vamos a ver ahora durante el estudio de las distintas etapas del sueño. Así que si me permiten les voy a compartir otra imagen, déjenme que la estoy buscando acá en mi carpeta. Bien, ahora les comparto entonces la siguiente imagen, ¿sí? Acá está. Bien, entonces, en la primera parte de lo que vamos a charlar ahora nos vamos a concentrar en lo que pasa durante la primera hora del sueño, ¿sí? Vamos a ver que en las horas subsiguientes del sueño pasa algo bastante similar, aunque no idéntico, pero vamos a ver lo que ocurre durante la primera hora de sueño de un ser humano, ¿sí? Bien, entonces, en condiciones normales, como les decíamos, entramos en estos periodos de sueño y vigilia, vamos alternando entre el dormir y el estar despiertos a una razón de 3-1, ¿sí? O sea, hay un tercio de nuestro ciclo de actividad diaria, de actividad circadiana, que está desarrollada básicamente en torno al dormir. Ahora, en la primera hora de sueño o de dormir de un ser humano, aparentemente el cerebro desciende en sus niveles de actividad progresivamente. Ustedes me dirán, bueno, profe, ¿cómo sabemos que desciende el nivel de actividad que tiene una persona? Bueno, básicamente eso lo sabemos, chicos, a través de los registros encefalográficos, ¿sí? Fíjense en lo siguiente. Aquí tienen, básicamente, awake quiere decir estar despierto, stage quiere decir etapa, por lo tanto, esto significa estar despierto y esto ya significa etapa del sueño 1, etapa del sueño 2, etapa del sueño 3, etapa del sueño 4, y acá vamos a hablar del periodo REM o MOR, ya vamos a ver qué significa, pero el punto es que durante la etapa previa, ¿sí?, al dormir, lo que nosotros vamos a tener es un conjunto de ondas cerebrales bastante característico, ¿sí?, que en el electroencefalograma se manifiesta con una alta frecuencia, es decir, hay muchos eventos. Cuando yo digo alta frecuencia, estoy diciendo que hay muchos eventos muy rápidos en el tiempo. Y si yo digo baja frecuencia, digo que hay pocos eventos en ese mismo periodo de tiempo, ¿sí? Alta frecuencia, mucho fenómeno, mucho evento en un periodo de tiempo. Baja frecuencia, muchos menos eventos o fenómenos en exactamente el mismo periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, volvamos de nuevo al gráfico que estábamos viendo recién. También durante el periodo en que una persona está despierto, sus ondas cerebrales no solamente tienen una alta frecuencia, sino que a su vez tienen una baja amplitud las ondas cerebrales, ¿sí? Fíjense lo siguiente, no son ondas que hagan un gran recorrido o que tengan una altura, fíjense la altura que tienen estas ondas es relativamente pequeña. Si nosotros lo comparamos lo que ocurre en otros periodos del sueño. Miren la amplitud que tiene esta onda cerebral cuando
vamos avanzando en la primera hora del sueño, o incluso ya acá, o incluso en este periodo anterior. ¿Ven? Las ondas son más altas y se van, o tienen mayor amplitud, y esa amplitud va creciendo, ¿sí? A medida que van avanzando las horas de sueño. Fíjense qué notable esto. Voy a dejar esto acá, ahí está. Fíjense cómo a medida que vamos, ¿sí?, avanzando en las horas del sueño, empieza a crecer la amplitud de las ondas cerebrales, ¿sí? Fíjense qué chiquititas que son acá y cómo van creciendo a medida que avanza, ¿sí?, las horas del sueño. Entonces, decíamos recién que eso es lo que caracteriza a la primera hora del sueño. Es decir, vamos a empezar a ver en un electroencefalograma un cambio en la frecuencia y en la amplitud de las ondas cerebrales. El punto es que ese cambio en la frecuencia y en la amplitud representa menores niveles o descensos en los niveles de actividad, ¿sí? Entonces, a medida que va pasando esa hora, los niveles de actividad representados por menos frecuencia y mayor amplitud van reflejando un descenso en lo que está haciendo o en la cantidad de energía que está gastando el cerebro humano. Cada nivel o etapa del sueño se define por ondas cerebrales que son características, tienen un nombre, ¿sí? Un sujeto que está completamente despierto, como es lo que puede ocurrir en el gráfico que yo les estaba mostrando recién, que les sigo mostrando, perdón, en esta etapa de acá, permítanme que les voy a utilizar la flechita, acá la persona está despierta, ¿sí? Nosotros decimos que en este estadio la persona está manifestando ondas cerebrales denominadas alfa. ¿Sí? ¿Alguna vez han escuchado, perdón, discúlpenme, beta? No cometan el error que acaba de cometer el profe. Las ondas alfa son las que siguen a continuación. Las ondas cerebrales de tipo beta, ¿sí?, son las que ocurren durante un momento en que una persona está completamente despierta, ¿sí? En la medida en que nosotros estemos despiertos, pero cerremos los ojos, nuestras ondas cerebrales no se llamarán beta, sino que se denominarán alfa, porque su frecuencia y su amplitud empieza a disminuir un poco, ¿sí? Pero mientras estamos despiertos, las ondas cerebrales, despiertos con los ojos abiertos, las ondas cerebrales se denominan beta, ¿sí? Ahora, como les decía hace un rato, las ondas cerebrales, cuando uno está despierto pero con los ojos cerrados, se denominan ondas alfa, ¿sí? Entonces yo se lo voy a poner acá abajo para que les quede más clarito. Alfa, ojos cerrados, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. Y vamos a achicar un poquito la letra para que quede prolijito. Me ha dado el profe con algunas cosas, parece, ¿no? Ahí está. ¿Ah? Entonces, si estamos con los ojos abiertos es beta, si estamos con los ojos cerrados, las ondas que vamos a observar son ondas alfa. Esto porque básicamente la corteza occipital, cuando está trabajando, cuando estamos viendo, requiere un gran gasto de energía y un gran nivel de actividad cortical, ¿sí? Por eso, con los ojos cerrados, disminuye ese nivel de energía y por lo tanto cambian las ondas cerebrales que vemos en el registro encefalográfico. Entonces, las etapas que siguen, ya cuando cerramos los ojos y empezamos con la somnolencia inicial, y que en el electroencefalograma se ve que empiezan a disminuir la frecuencia y aumentar la amplitud de las ondas, ¿sí?, se denominan ondas teta, ¿sí?, ya se los escribo, pero corresponde a este periodo inicial del sueño, que nosotros tenemos, que es lo que nosotros llamamos la etapa 1 del sueño, ¿sí? Ahí es cuando aparecen las famosas ondas teta, ¿sí? ¿Ya? Que son estas ondas características donde ya empieza, como les decía, a aumentar la amplitud y a disminuir la frecuencia, ¿sí? Estas ondas teta también van a estar presentes en la siguiente fase del sueño, ¿sí?, que es la etapa 2 o fase 2 del sueño. Nosotros también acá vamos a tener ondas teta, pero fíjense, hay una cosa bastante llamativa, es que empiezan a aparecer, acá en inglés figura como sleep spindle, en castellano la traducción es usos del sueño, ¿sí? Son ondas teta, pero con usos del sueño. ¿Qué son los usos? Son pequeños periodos durante los cuales las ondas cerebrales vuelven, ¿sí?, a tener un aumento de su frecuencia. Son como bursts, como disparos, como ráfagas, como salvadas, ¿sí?
Sería más o menos, para que ustedes no se olviden, ¿vieron cuando uno se está durmiendo y que de repente es como que vuelve en sí por un momentito? Bueno, eso en un registro encefalográfico es lo que se denomina un uso del sueño, ¿sí? Venimos aumentando la frecuencia, digo bien, aumentando la frecuencia y, perdón, disminuyendo la frecuencia y aumentando la amplitud de las ondas cerebrales, es decir, se empiezan a volver cada vez más altas y más lentas, y de repente, volvemos, ¿sí? Mayor amplitud, menor frecuencia, y de repente, ¿sí? Eso se llaman usos del sueño, y equivale a lo que nos ocurre a los seres humanos cuando estamos ahí medio somnolentos, durmiéndonos en la cama, y de repente así, y volvemos en sí a intentar dormirnos. Finalmente, cuando ya estamos por entrar a la penúltima fase del sueño, la fase número 3, también vamos a tener un perfil característico, ¿sí? de ondas teta, pero vamos a tener ondas teta sin usos del sueño, ¿sí? Acá los usos del sueño van a desaparecer, y esto es lo que se denomina sueño de ondas lentas, ¿sí? Aquí ya empezamos a ver cómo las ondas empiezan a ser cada vez más lentas, ¿sí? Fíjense, acá se los voy a mostrar de nuevo con la flechita mágica esta. Fíjense lo que son estas ondas. Miren la frecuencia que teníamos acá cuando estábamos despiertos. Miren en el primer estadio del sueño, ahí empieza a disminuir la frecuencia. Miren cómo acá empiezan a aumentar las amplitudes, disminuyen la frecuencia, y acá ya tenemos sueño de ondas lentas, ¿sí? Fíjense a lo largo del tiempo qué poca cantidad de eventos, o qué poca cantidad de picos. Miren, acá hay un pico, 2 picos, 3 picos, 4 picos, 5 picos, 6, 7, 8, 9, 10, mientras que acá teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 piquitos, ¿sí? Comparado contra apenas sí por debajo de 10 en una misma cantidad de tiempo, ¿sí? Acá estamos hablando más o menos de unos 40 minutos desde que la persona se acostó a dormir, entre 40 minutos y 50 minutos, ¿sí? Ya estamos por entrar prácticamente en la etapa de sueño profundo, pero aquí todavía seguimos teniendo ondas teta. Nada más que son ondas teta sin uso del sueño, ¿sí? Y esto ya puede ser llamado sueño o dormir de ondas lentas. Yo distingo la palabra sueño del dormir solamente a los fines semánticos. Para mí soñar ya implica el sueño onírico, ¿sí? El sueño con imágenes visuales, con lo que parecen ser prácticamente alucinaciones, ¿no? Bien, entonces seguimos con la imagen, ¿sí? Nos vamos a ir ahora a la cuarta fase del sueño, que es cuando ocurre el máximo descenso en la frecuencia y en la amplitud de las ondas cerebrales. Esto es lo que se llama efectivamente sueño profundo. Aquí cuesta muy mucho despertar a una persona. Es bastante difícil despertar a una persona que se encuentra en el estadio 4, donde sus ondas cerebrales ya tienen o reciben el nombre, ¿sí? Denme un segundito que les quiero escribir aquí. El tipo de onda cerebral se denomina delta. Y en esta parte del sueño cuesta muy mucho despertar a una persona, ¿sí? A medida que van pasando los minutos, ¿sí? Resulta más fácil. Aquí, por supuesto, la persona está despierta. Si la despertamos acá es más fácil, si la despertamos acá es más difícil todavía, y aquí prácticamente es cuando una persona está durmiendo como un tronco, como quien dice, ¿sí? Sus ondas cerebrales están justamente cambiando de forma tal que representan bajísimos niveles de actividad. Aunque parezca que estos rayones significan, che, ¿cuánta actividad que hay? No, en realidad son ondas muy lentas comparadas con la de la vigilia, y de muy poca frecuencia, ¿está? Entonces, en este momento, la etapa 4 del sueño, cuesta muy mucho despertar a una persona. Ustedes verán entonces que los distintos nombres que pueden recibir las ondas cerebrales son relativamente fáciles. Beta, si estamos despiertos; alfa, si estamos despiertos pero con los ojos cerrados; teta en la fase 1 del sueño; teta en la fase 2, pero tiene usos, es decir, hay pequeños bursts o disparitos así intermitentes de actividad cortical. Tenemos las ondas teta también en la etapa 3, pero no tenemos básicamente usos del sueño. Y finalmente las ondas delta en la etapa 4.
Todo esto dura aproximadamente entre 50 y 60 minutos, ¿sí? Ese es más o menos el tiempo, fíjense acá, es la cantidad de tiempo que lleva entrar en un sueño profundo, del cual es muy difícil despertar a una persona. Llama la atención, obviamente, que apenas termina el descenso hasta los niveles más bajos de actividad cortical durante el sueño, de repente tenemos una subida, ¿sí?, de los niveles de actividad que nos lleva prácticamente a un patrón de ondas cerebrales muy similar. Fíjense ustedes este interesante detalle, muy similar a lo que ocurre en la vigilia, ¿sí? No es idéntico, pero es muy similar. Y es lo que ocurre en lo que nosotros denominamos la fase de sueño REM o la fase de sueño MOR. Quieren decir lo mismo. REM quiere decir Repeated Eye Movement o movimientos oculares repetidos, y MOR quiere decir movimientos oculares repetidos o rápidos. También hay gente que lo pone como rápidos, ambas son correctas, y donde lo que nosotros observamos es un patrón de ondas cerebrales, como les decía, muy similar al de la vigilia y que tiene lugar luego de la fase 4 del sueño, ¿sí? Es más, las ondas cerebrales que vamos a ver ahí son clasificadas como ondas beta, ¿sí? Muy similares a la de la vigilia, y esto básicamente va a ocurrir más de una vez. Les voy a dejar de compartir esa imagen, les voy a compartir otra. Ahora les voy a mostrar la próxima imagen que les quiero compartir, que es esta que tengo acá. Bien, entonces hago así y ya puedo compartir esto. Les decía entonces recién que estos periodos de actividad cerebral, ¿sí?, característicos del cerebro humano, se van a repetir más de una vez por noche. Aproximadamente en un sueño de 8 horas esto va a ocurrir unas 4 o 5 veces, ¿sí?, dependiendo de algunas variables que son individuales de cada persona. Pero fíjense, aquí la persona está despierta, ¿sí?, y estos son los sucesivos estadios del sueño, ¿sí?, que van del 1 al 4. ¿Sí? Y entonces fíjense cómo los niveles de actividad van descendiendo. Cuando entramos en la fase 4, ¿sí?, tenemos los niveles más bajos y de repente entramos rápidamente de nuevo a picar en punta, como quien dice, y entramos en niveles de actividad cerebral que son acordes a lo de la vigilia, pero que ocurren durante el periodo o fase del sueño REM o MOR. Este mismo ciclo se va a repetir una vez, va a repetir 2 veces, 3 veces, 4 y hasta 5 veces en un ciclo de 8 horas de sueño, ¿sí? Fíjense que siempre se repite el mismo ciclo. Un detalle interesante es que, por alguna razón, no terminamos todavía de entender del todo, pero el ingreso a la fase 4 del sueño, del sueño profundo con ondas lentas de tipo delta, ¿sí?, ocurre solamente 2 veces en un ciclo de 8 horas, y ya después no está presente, ¿sí?, en los subsiguientes ciclos que atraviesa un cerebro humano durante el dormir. Pasamos directamente de la fase 3. Fíjense, acá pasábamos de la fase 4 al sueño REM, y acá de nuevo de la fase 4 al sueño REM, pero en cambio ya después de una segunda, ¿sí?, fase de sueño REM, directamente nos quedamos en la fase 3. Probablemente porque aumenten las chances de despertar a la persona, el cerebro ya está recuperando energía, es una hipótesis. Y es más, si ustedes se fijan, fíjense qué interesante este detalle, cada vez dura menos tiempo, ¿sí?, el sueño en la etapa 3, o el dormir en la etapa 3, ¿sí? Miren qué cortito que se va haciendo, y cada vez empieza a durar más tiempo, ya incluso desde el primer periodo de sueño REM, cada vez empieza a durar más el tiempo en que nuestro cerebro está ocupado con un sueño REM, ¿sí?, con un sueño que tenga imágenes, ¿sí? Entonces, incluso si ustedes se fijan, es mucho más probable que ustedes recuerden mejor y que sean más ricos los sueños que tuvieron justo antes de despertar que los sueños que tuvieron al principio de la noche,
¿sí? Un detalle interesante que nadie se explica muy bien por qué ocurre, pero una posibilidad es que sea en base a los niveles de energía que ya logró recuperar el cerebro. Aquí lo que tienen registrado, EOG significa electrooculograma, es decir, es un registro de actividad eléctrica del ojo. Fíjense cómo el electrooculograma, digamos, los ojos están quietos o quiescentes durante las etapas del sueño profundo, y a medida que entramos en las fases del sueño REM, empezamos a ver niveles de actividad muy marcados que condicen con la cantidad de tiempo que tenemos en sueño REM. Recuerden que acá les dije que va aumentando el tiempo, ¿sí? A medida que pasa la noche cada vez duran más las fases de sueño REM, y también de forma acorde va aumentando la cantidad de movimientos oculares que vamos haciendo, la cantidad de tiempo que nuestros ojos se están moviendo en un sueño REM. Lo mismo sucede con un electromiograma, esto es para medir actividad muscular, ¿sí? Fíjense que durante los periodos de sueño REM, a medida que nos vamos durmiendo, nuestra actividad muscular va descendiendo, ¿sí? Hasta que casi es imperceptible, y a medida que entramos en la fase de sueño REM, ¿sí? Crecen sustancialmente los movimientos musculares. Aquí sucede lo mismo, ¿sí? Fíjense que va pasando cada vez lo mismo, y ya cuando nos estamos acercando al momento del despertar, ya tenemos niveles de actividad muscular muy elevados. Si no me acuerdo mal, estas imágenes provienen de medición de actividad muscular del cuello, si no recuerdo mal. Sucede algo muy similar con los latidos del corazón. Observemos, ¿sí?, la frecuencia cardíaca. Miren lo que ocurre, ¿sí? En azul están los periodos de sueño REM, al igual que acá, ¿sí? Azul, esto acá, representa el periodo de sueño REM, ¿sí? La actividad cardíaca desciende sustancialmente a 55 pulsaciones o cerca de 55 pulsaciones por minuto, ¿sí? Y en el periodo de sueño REM pica en punta, y tenemos grandes niveles de actividad cardíaca, ¿sí? Lo mismo ocurre con los niveles de actividad respiratoria. Periodos de sueño REM son acompañados por aumento de la actividad respiratoria. Y detalle bastante particular, lo mismo sucede, al menos que yo sepa, esto se ha medido en hombres, digamos, la erección del pene es un factor que se ha medido durante la fase de sueño REM y no REM, y se observan, ¿sí?, concentraciones de sangre en el órgano genital masculino, ¿sí?, que pican en punta durante las fases de sueño REM, ¿sí? Este es un dato bastante extraño, pero que los urólogos y los terapistas sexuales y los endocrinólogos toman como referencia para saber si una disfunción eréctil o una impotencia sexual, en el caso de los hombres, se debe a factores psicológicos o no, ¿sí? Esto es un indicador de que la función eréctil está o no está intacta, ¿sí? Un detalle de color que ponen ahí en el PURS, pero bueno, no es tan relevante. Bien, seguimos entonces. La imagen que teníamos representa más o menos lo que le va a ocurrir a una persona de 20 años, chicos, ¿sí? O sea, no lo que le va a ocurrir a un bebé que pasa gran cantidad de horas al día soñando y con grandes periodos de sueño REM, o a un adulto mayor que va a pasar menos cantidad de horas al día soñando y que va, además de eso, a tener menos duración de sus periodos de sueño REM. Vamos a hablar entonces ahora de los cambios fisiológicos que están asociados al sueño. Ya hemos visto hace un ratito que nosotros podemos observar disminuciones y aumento de la frecuencia cardíaca en función de si íbamos entrando en las fases más profundas de sueño REM o entrábamos, de sueño no REM, y que picaban en punta estos valores, tanto de frecuencia cardíaca, de respiración, o de otro tipo de factores, picaban en punta durante la fase de sueño REM, ¿sí? Pero hay otro tipo de cambios fisiológicos que van asociados durante las etapas del sueño. La mayoría de los parámetros van a descender durante el sueño no REM, es decir, periodo del sueño donde no hay movimiento de los ojos, donde no hay alucinaciones visuales, donde no estamos teniendo contenido onírico, ¿sí? Estos parámetros, como ya sabemos, vuelven casi a los niveles de vigilia durante el sueño REM, excepto por la motricidad, ¿sí? Aunque, si bien hay pequeños indicios de actividad motriz muy leves, se ven como pequeñas contracciones de las extremidades, ¿sí?, particularmente de los dedos de las manos y de los pies. Básicamente lo que nosotros vamos a ver es un descenso de la motricidad durante el sueño REM, que básicamente implica casi un bloqueo de la posibilidad de moverse. Imagínense si uno se estuviera moviendo durante un sueño REM en el cual uno lo está persiguiendo un monstruo o lo está persiguiendo un ladrón, ¿sí? O sea, uno saldría corriendo de su propia habitación, de su propia cama.
Ahora, el punto es que también ocurre durante las fases de sueño REM estas disminuciones de la cantidad de información sensorial que puede entrar en el sueño. Normalmente las personas algunas veces tenemos estos recuerdos de que escuchamos el despertador mientras estamos soñando y por ahí el ruido del despertador o del timbre, o de la alarma, del celular, se nos mete en el sueño, pero es muy raro y es más, suele ocurrir cuando estamos a punto de despertar eso, ¿sí? Pero entre esa parálisis muscular importante y la disminución de la entrada sensorial, básicamente lo que nosotros terminamos teniendo es un cerebro muy activo durante el sueño REM y a su vez un cuerpo totalmente inactivado, ¿sí? Se cree que la parálisis muscular, ¿sí?, que ocurre durante el sueño REM está originada por unas neuronas GABAérgicas de la formación reticular. Recuerden ustedes que la formación reticular es un conjunto de neuronas y núcleos, o de núcleos y neuronas distribuidas. Están tocando el timbre, pero no espero a nadie, no voy a entender. Distribuidas a lo largo del tallo encéfalico. Bueno, hay una parte de esta formación reticular de la que estamos hablando, que es la formación reticular pontina, que contiene neuronas GABAérgicas que proyectan, es decir, que mandan sus eferencias de manera descendente, es decir, hacia abajo, hacia las motoneuronas medulares, ¿sí?, inhibiéndolas merced o mediante el uso del neurotransmisor glicina, que si ustedes recuerdan, es un neurotransmisor también de características inhibitorias, ¿sí? Lo voy a compartir ahora esto en un gráfico para que lo vean, lo tengo por acá, un segundito. Presentar, acá está. Bien, aquí tenemos un gráfico que nos está mostrando parte de algunos de los núcleos que, disculpen, quiero utilizar esta función, que conforman la formación reticular. Fíjense que tenemos, ¿sí?, neuronas aquí, en particular GABAérgicas, que están inhibiendo la actividad de distintas porciones mismo de la formación reticular, por ejemplo, el locus ceruleus, que estaría por acá, y el núcleo del RAFE, y a su vez, ¿sí?, de otras neuronas que están alojadas no ya mismo dentro del tallo encefálico, sino que, observen ustedes, vamos a hacer este seguimiento, ahora sí, se van a dirigir hacia la médula espinal y bloquear esas motoneuronas que tenemos ahí, de manera tal que nuestra médula espinal no puede ejercer su función motriz y por lo tanto quede bloqueado, ¿sí?, la posibilidad del movimiento, ¿sí? Bien. Bien. El bloqueo, a su vez, de los estímulos sensoriales, ¿sí? Es decir, recuerden que durante el sueño nosotros tenemos bloqueada la motricidad, pero también bloqueado el ingreso de información sensorial. Esto es una excepción. Normalmente, si la estimulación es muy fuerte, cualquier ser humano va a volver al estado de vigilia, pero en el caso de las madres, sobre todo las madres primerizas, cualquier ruido que esté vinculado a su hijito, a su bebé, va a producir el despertar, ¿sí? Eso es una particularidad bastante interesante de la maternidad. Después pasa un camión por el costado pegando bocinazos y van a dormir como un tronco, pero el bebé hace achú y la madre se despierta como si fuera un cuento. Bueno, el punto es que el bloqueo de la información sensorial también ocurre de la misma manera, utilizando un neurotransmisor inhibitorio, que es el GABA, básicamente inhibiendo la columna, el núcleo de la columna dorsal del bulbo. Recuerden ustedes que en la parte de atrás de la médula nosotros tenemos los haces delgado y cuneiforme, ¿sí?, que en el bulbo raquídeo también tienen su propio núcleo asociado, que es el núcleo de la columna dorsal en el bulbo, ¿sí?, cerca de la unión con la médula, y el bloqueo GABAérgico de ese núcleo sería en parte responsable del bloqueo de información sensorial que se observa durante un periodo de sueño REM, ¿sí? Bueno, estamos con eso, entonces voy a dejar de compartir pantalla. Disculpen un segundo, porque tengo una presentación acá toda ordenada. Bien. Entonces, ahora nos empezamos a preguntar, ok, entonces, si esto funciona de esta forma, ¿por qué? ¿Por qué bloquear la información sensorial? ¿Por qué bloquear la motricidad? Bien, el punto es que también surge la pregunta, ¿qué función cumpliría
el sueño REM. O sea, ¿para qué dormimos? ¿Para qué soñamos? ¿Y por qué nos quedamos tan vulnerables durante estas etapas? ¿Por qué nos quedamos quietos e insensibles a la estimulación sensorial que viene de afuera? Bueno, parece ser que el soñar no está restringido solamente a la fase REM. Es más, durante periodos de sueño no REM, sobre todo durante los periodos de sueño no REM durante el día, se pueden tener pequeños sueños. Yo tengo uno, recuerdo vívidamente uno cuando tenía, calculo yo, 23, 24 años, que me dormí una siesta, que me acuerdo que la persona con la que yo estaba en ese momento en casa me dijo, te dormiste 20 minutos, pero para mí yo había dormido 4 horas y había estado soñando por lo menos 45 minutos. Pero no es infrecuente que haya periodos de sueño onírico, periodos no REM. Lo que sucede es que normalmente en la fase de sueño REM el sueño es más vívido, es más emocional y está mejor elaborado o es más complejo que durante el sueño no REM. Es posible que haya sueños en fase no REM, como les decía, con luz diurna, pero ocurren apenas uno se duerme y apenas uno está por despertar. ¿Qué funciones pueden llegar a cumplir el sueño REM, las alucinaciones? Decimos alucinaciones porque básicamente tenemos un montón de contenido informacional en la conciencia que no tiene nada que ver con la estimulación externa y que no tiene engarce lógico la mayoría de las veces. Hay varias hipótesis. El psicoanálisis postuló que se trata de expresiones de deseos inconscientes. Algunos investigadores del área de la biología, como Francis Crick, que si no recuerdo mal, ha recibido en su momento el premio Nobel por sus descubrimientos acerca de la naturaleza de los fenómenos genéticos. Él sostenía que el sueño REM lo que hace básicamente es eliminar o descartar patrones de pensamiento que no nos son útiles y que son reiterativos. Hay muchos científicos que acuerdan en que el sueño REM tiene un rol fundamental en la consolidación de las memorias, y hay otra gente que piensa que, y yo particularmente adhiero a esta opinión, los sueños son cualquier cosa. Básicamente son un conjunto aleatorio de actividades y de activaciones de memorias y de redes neuronales pequeñas que contienen información mnésica, porque básicamente nuestro hipotálamo detecta que se está disminuyendo muy mucho nuestra temperatura corporal, entonces empieza a disparar para que nuestra temperatura corporal y cerebral recupere valores fisiológicos normales, y en ese intento nuestro cerebro se activa en distintas porciones de forma aleatoria. No se activan todas las porciones por igual, pero las que lo hacen no se activan de manera tampoco uniforme, y es posible que eso es lo que nos haga experimentar lo que nosotros vemos como un sueño, ¿sí? Pero bueno, eso es tema de debate y esto es solamente una opinión mía. No soy la persona más informada, no investigo en el tema. A lo sumo tengo un poquito organizada la ignorancia al respecto. Bien, entonces vamos a ver ahora cuáles van a ser los circuitos neuronales que están encargados de gobernar y de participar en el sueño, ¿sí? Básicamente, dentro de la formación reticular hay un subsistema llamado sistema de activación reticular, que está situado entre la unión de la protuberancia y el mesencéfalo, que puede producir, cuando se lo estimula, activación y despertar, ¿sí? Se llama justamente sistema de activación reticular o sistema activador reticular o sistema reticular activador. Depende del libro en el que lo busquen, tiene más de un nombre. Entonces, ese sistema de activación reticular que está en la unión entre el mesencéfalo y la protuberancia tiene la capacidad, si uno lo estimula, de inducir el despertar. Ocurre exactamente lo contrario cuando uno estimula con baja frecuencia el tálamo. Ahora yo les voy a mostrar una figura, ¿sí?, que tienen ahí en el libro, ahora mismo se la comparto, que representa justamente esto. Acá está, espero que estén viendo bien la imagen. ¿Sí? Fíjense, dos sitios de estimulación que están marcados acá. Estos son los electrodos de estimulación, ¿sí? Este acá es un electrodo, este acá es el otro electrodo, ¿sí? Y esos electrodos van a ser ubicados en el punto del sistema de activación reticular o bien en el tálamo, ¿tá? Y van a producir distintos efectos. Fíjense que si un animal experimental, en este caso un gato, es lo que se ha utilizado, gran parte de lo que se sabe acerca del funcionamiento del tálamo viene de los gatos. Un buen animal experimental para el estudio del tálamo. Fíjense lo que ocurre aquí,
¿sí? Si el animal está durmiendo o está descansando, sus ondas cerebrales tienen bastante elevada su amplitud y tienen una baja frecuencia, pero empiezan a cambiar en la medida que comienza la estimulación, ¿sí? Y sus ondas cerebrales se parecen mucho más a las de un animal que está despierto. Ocurre exactamente lo contrario cuando la estimulación ocurre en el tálamo. Acá tenemos un animal que está completamente despierto y se lo estimula con baja frecuencia en el tálamo y se empieza a observar una disminución de sus patrones de actividad y se empieza a observar en términos conductuales somnolencia, ¿sí? Sueño. ¿Está? Bien. Estamos con eso entonces. Vamos a pasar a ver entonces ahora qué es lo que ocurre en un cerebro humano. Ahora, los estudios de neuroimágenes, porque obviamente no podemos andar interviniendo el cerebro de una persona para abordar estos puntos, pero los estudios de neuroimágenes en sujetos intactos, tanto de resonancia funcional como de tomografía de emisión de positrones, han aportado bastante información que básicamente señala el sueño REM como un periodo durante el cual el córtex prefrontal dorsolateral, es decir, prefrontal dorsolateral, ¿sí?, junto con la corteza cingulada posterior, se encuentran inactivados. Ahora les voy a mostrar un gráfico, precisamente donde esto está reflejado. Permítanme que les comparta pantalla. Les comparto otro gráfico que tengo acá para ustedes, también del libro. ¿Sí? Esto es básicamente lo que ocurre, ¿sí?, durante los periodos, fíjense este detallito, durante el periodo de sueño REM, ¿sí? Observen esto, la corteza dorsolateral, dorso porque está arriba, lateral porque está más bien tirando hacia la parte externa, ¿sí?, del cráneo, ¿sí? Fíjense que se vuelve inactiva, por eso esos son los colores, ¿sí? Si está inactivo está en azul, representando una baja intensidad de actividad, y si está activo está en rojo, representando un alto nivel de actividad. La corteza dorsolateral prefrontal que está inactiva durante el periodo de sueño REM. Y lo mismo pasa con el córtex cingulado posterior o corteza posterior del cíngulo, ¿sí? Tenemos inactivadas estas dos porciones corticales. Esta particularmente tiene un rol fundamental en la determinación de las conductas apropiadas socialmente, por eso muchas veces en los sueños, o esta sería la razón, se cree que este nivel de inactividad de la corteza dorsolateral prefrontal está asociado a los comportamientos socialmente extraños que ocurren durante los sueños, ¿no? Un amigo que no es nuestro amigo, pero que sí es nuestro amigo, que nos regala un chocolate que no es un chocolate, pero no nos quiere cobrar. A veces se empiezan a dar esas situaciones socialmente tan extrañas que ocurren durante los sueños, ¿sí? Ahora bien, lo que sí está altamente activo durante el periodo de sueño REM es la corteza anterior del cíngulo, ¿sí?, la amígdala, el giro parahipocampal, ¿sí?, y porciones del tegmento de la protuberancia, lo mismo que algunas porciones, ¿sí?, mesencefálicas, lo cual también, si ustedes ya se han dado cuenta, estamos hablando básicamente de una parte bastante importante del sistema límbico activo durante el periodo de sueño REM, lo cual nos diría que, obviamente, los sueños van a tener un enorme contenido emocional, lo cual no debería ser novedad para ninguno de nosotros, ¿sí? Ahora bien, actualmente se sabe que el sistema de activación reticular, que es este que está, como les decía hace un ratito, en la unión entre la protuberancia y el mesencéfalo, tiene algunos núcleos que disparan acetilcolina, son núcleos colinérgicos, ¿sí?, que proyectan hacia neuronas denominadas tálamo-corticales, ¿sí? Estas neuronas tienen, básicamente, digamos, las neuronas tálamo-corticales son neuronas que están justamente intercediendo entre la actividad del tálamo y la corteza, ¿no? Recuerden ustedes que el tálamo es como la gran central telefónica del cerebro y el córtex el depositario de gran parte de la información que vamos almacenando a lo largo de la vida. Ahora, estas neuronas tálamo-corticales tienen altas tasas de disparo durante la vigilia y el sueño REM, y a la inversa, durante la actividad del dormir y el no REM, ¿sí? Disculpen, no son las neuronas tálamo-corticales, me refiero en particular a las neuronas colinérgicas del sistema de activación reticular. Son estas las que están teniendo altas tasas de disparo durante la vigilia y el sueño REM, y a la inversa, no tienen estos altos niveles de actividad
estas neuronas colinérgicas, como les decía, del sistema de activación reticular durante el dormir, que no corresponde con el sueño REM, ¿sí? En las etapas no REM. La estimulación de estas neuronas básicamente va a ocasionar que se desincronicen los patrones de actividad en el electroencefalograma y son básicamente marcadoras o predictoras de la actividad del despertar, ¿sí? También parece ser que tenemos otros grupos neuronales. Ahora les voy a mostrar un muy lindo gráfico que tengo por acá. A ver si es este. Ya se los muestro, chicos, ya se los comparto. Efectivamente está acá. Déjenme que comparta. Ahí está. Les decía entonces que también participan del despertar no solamente las neuronas colinérgicas del sistema de activación reticular o del sistema reticular activador, como le quieran llamar, sino que también participan otras neuronas que son noradrenérgicas, como las del locus ceruleus o coreleus, como le prefieren decir, las neuronas que secretan serotonina del núcleo RAFE, las neuronas histaminérgicas que están presentes también en el núcleo túbero mamilar del hipotálamo, uno de los núcleos hipotalámicos. Todo parece indicar que las neuronas del locus coeruleus o coreleus, como las neuronas del RAFE, son moduladas a su vez, estas dos, por el núcleo túbero-mamilar, este núcleo hipotalámico, que a su vez secreta básicamente una sustancia, una neurohormona llamada orexina o hipocretina, ¿sí? En respuesta a la actividad del hipotálamo lateral, ¿sí? Los fármacos como los antihistamínicos, los que se administran para el control de las reacciones alérgicas, inhiben la actividad de las neuronas del núcleo tuberomamilar. Recuerden ustedes que si este núcleo tuberomamilar está regulando la actividad de la vigilia y lo hace a través del locus ceruleus y del núcleo RAFE, y yo inhibo, ¿sí? La actividad histaminérgica, bueno, lo contrario sería justamente que la persona experimente sueño, que es lo que pasa cuando uno toma un antihistamínico, ¿sí? Como, no me acuerdo el nombre de este antihistamínico que se da siempre acá, no me puedo acordar, yo me voy a acordar el nombre del antihistamínico, es uno que se administra muy, muy comúnmente. Finalmente, este sistema, digamos, del que estamos conversando, ¿no? Que está regulado desde el núcleo tuberomamilar, a su vez regulando el locus ceruleus, el núcleo RAFE y el sistema de activación reticular, parece estar inhibido periódicamente, o sea, de forma natural, por la porción ventrolateral del núcleo preóptico del hipotálamo, ¿sí? Que sería básicamente un sitio clave en la inducción del sueño, ¿sí? Probablemente si uno lesiona, lo mismo que si uno lesiona el quiasma óptico, probablemente se desregule el ciclo sueño-vigilia, la lesión del núcleo preóptico hipotalámico en la porción ventrolateral, ¿sí? El preóptico ventrolateral, abajo del costado, ¿sí? Probablemente, básicamente, deje a una persona sin la posibilidad de dormir, es decir, le deje a esa persona insomne, ¿sí? Si nosotros lo queremos resumir esto, básicamente la idea es simple. La actividad monominérgica, esto es, noradrenalina y serotonina, junto con la actividad colinérgica, van a hacer que una persona esté en estado de vigilia, vamos a decirlo simple. En cambio, la actividad colinérgica, si bien está presente durante el sueño REM, no es acompañada durante el sueño REM con actividad monoaminérgica. Para eso, como les decía, el cuadro que yo les estaba mostrando, perdón, la imagen que yo les estaba mostrando recién, acá tienen los diferentes núcleos hipotalámicos, aquí lo tienen, ahora sí, al núcleo, habíamos dicho al núcleo hipotalámico que libera, no me sale el nombre, disculpen ahora. Al ventro lateral preóptico del hipotálamo, ¿sí? Regulando inhibitoriamente, ¿sí? Al túbero mamilar, ¿sí? Que a su vez va a regular también la actividad de los núcleos colinérgicos, del sistema de activación reticular, del locus ceruleus en la liberación de adrenalina y del núcleo del RAFE en la liberación de serotonina. Para verlo incluso más simple que eso, les voy a mostrar otro gráfico que tengo acá, ahora sí, para que se los haga más simple, porque yo sé que se les puede haber complicado recién, así que les voy a mostrar este de acá.
Fíjense lo siguiente, ¿sí? Este cubo representa distintos niveles de actividad mediados por distintos tipos de neurotransmisores o de neurohormonas. Fíjense, ¿sí? Los niveles de modulación aminérgica, lo que producen, es decir, cuando estamos hablando, por ejemplo, de la actividad, ¿sí?, de la adrenalina, la modulación hacia arriba de la actividad monominérgica, ¿sí?, va a tender a inducir el despertar, en cambio, la activación colinérgica, ¿sí?, va a producir lo contrario. ¿Está? Lo que pasa, lo mismo, exactamente lo mismo, fíjense, con las fuentes de información, ¿sí? Information source. La información externa, proveniente del medio ambiente, ¿sí?, acompañada por el aumento de la actividad minérgica, va a producir que una persona esté despierta, ¿sí? En cambio, cuando la actividad minérgica está baja y prima la actividad colinérgica, ¿sí?, y las fuentes de información las externas están bloqueadas, probablemente estemos en una fase de sueño REM. En el medio, el sueño no REM. Bueno, espero que eso clarifique un poco. Bien, vamos a seguir entonces. Vamos a hablar un poquitito acerca de las interacciones tálamo-corticales durante el sueño. Recuerden ustedes que prácticamente todas las vías sensoriales, y estamos hablando justamente de esto que ocurre en el sueño, que se empiezan a bloquear las fuentes de ingreso de información sensorial, todas, salvo una, que es la vía del olfato, pasan directamente por el tálamo, y de ahí hacia la corteza, para que nosotros tomemos conciencia, vamos a decir así, de los estímulos sensoriales. Entonces, el efecto que logran los núcleos del tallo encefálico en la inducción del sueño y en la inducción del despertar son logrados a través de la interacción tálamo-corteza, ¿sí? Entonces, las neuronas tálamo-corticales, que son justamente neuronas que intermedian entre las neuronas talámicas y las corticales, son cruciales en este sentido, como ya les había dicho antes, y básicamente reciben protecciones colinérgicas del sistema de activación reticular, reciben protecciones de adrenalina del locus ceruleus, reciben protecciones serotoninérgicas del núcleo del RAFE y reciben protecciones histaminérgicas del núcleo tuberomamilar hipotalámico. Ahora, estas neuronas tálamo-corticales pueden estar en uno de dos estados. O bien están en un estado de activación tónica, o bien están en un estado oscilatorio intrínseco, ¿sí? Vamos a ver cada uno de ellos. En el estado oscilatorio intrínseco, estas neuronas se encuentran sincronizadas con la corteza, desconectando de esta forma a la corteza de la estimulación periférica, ¿sí? Esto es lo que sucede en el sueño de ondas lentas, ¿sí? Estas neuronas están básicamente en este estado oscilatorio que les permite estar coordinadas con la actividad cortical en un loop que desconecta a la corteza con la estimulación que viene de la periferia, ¿sí? Ahora, en un estado de activación tónica o de actividad tónica, estas neuronas básicamente se van despolarizando producto de la estimulación proveniente del sistema de activación reticular o del sistema reticular activador, como ustedes quieran llamar, ¿sí? Entonces, durante estos periodos de vigilia o de sueño REM en los cuales las neuronas talamocorticales están en un estado de activación tónica, se despolarizan producto de la información que le viene de más abajo, de la formación reticular, que es información que es transmitida en términos de acetilcolina. Lo que permite que se sincronicen los disparos de estas neuronas con la estimulación externa, y de esa forma, entre la estimulación externa, el núcleo o el grupo, o el sistema de activación reticular y las neuronas talamocorticales, la información llega a la corteza y nosotros podemos ser conscientes de la estimulación externa. Eso mismo creo que tengo acá un grafiquito para presentárselo, a ver si lo tengo acá, ¿sí? Sí, efectivamente, ahora les comparto pantalla. Espero que se esté viendo bien ahí, perfecto. Bien, entonces acá tenemos una neurona, permiso, ahí está. Acá tenemos una célula neurona tálamo-cortical, ¿sí? Acá tenemos una neurona cortical propiamente dicha. Esta es una neurona piramidal en particular, ¿sí? Y fíjense cómo puede esta neurona funcionar, ¿sí? Voy a hacer como un pequeño recorrido por acá, le marco con rojo, ¿sí? Puede funcionar, fíjense,
miren el recorrido que hace la sinapsis, tuc, y hacer un loop o un círculo que la coordine, ¿sí? Y de esta forma, manteniendo ese loop, la información, si no tenemos otra información que venga del sistema de activación reticular o del sistema reticular activador, ese loop se mantiene solo y la conciencia, o mejor dicho, la corteza, no equiparemos conciencia a corteza, por favor, disculpen, pero la corteza se mantiene en un loop que previene la estimulación externa de llegar hacia la corteza, ¿sí? No va a ocurrir lo mismo cuando entre en juego, ¿sí? Ahora sí, una neurona reticular, del sistema de activación reticular, descoordine esa actividad que vimos recién y la información empieza a tener ya no ese flujo que veíamos hace un ratito, sino un flujo que la coordine con la actividad, lo que sucede en el exterior, y de ahí la información llegue a la corteza, pero no de manera coordinada y ordenada en un loop que se cierra en sí mismo, ¿sí? Sino que el sistema de activación reticular, a través del neurotransmisor acetilcolina, puede activar a esta neurona talamocortical y a su vez llevar esta información hacia una célula cortical. Bien, entonces, por último, si ya más o menos hemos entendido cómo funcionan estas interacciones tálamo-corticales durante el sueño, vamos a hablar un poquito de algunas patologías o trastornos o desórdenes del sueño. Vamos a ver algunas pocas brevemente. Si yo les digo insomnio, la mayoría de ustedes debe saber lo que es. Significa básicamente la imposibilidad de conciliar el sueño o de conciliar un sueño demasiado ligero que no puede ser reparado, ¿sí? Que no nos permite renovar nuestras energías y sentirnos lúcidos al día siguiente. Puede pasar de ser algo medio molesto, como es cuando uno pasa de largo para rendir un examen, o está un par de días sin dormir bien porque ha sido padre o madre recientemente, o porque está estresado, porque le falta el trabajo, lo que sea, del extremo más simple, que es de ser un poco molesto, a ser fatal, ¿sí? O sea, la falta de sueño puede llegar a ser fatal. Al menos eso es lo que sabemos en base al trabajo experimental en modelos animales. Ahora, el insomnio aumenta con la edad, ¿sí? Y incluso hay evidencia que las mujeres son más propensas a sufrir insomnio que los hombres. Desconozco en particular la razón por la cual, pero también este tipo de insomnio estaría predisponiendo a las personas, y no solamente las mujeres en general, hombres y mujeres, a sufrir depresión y a sufrir ansiedad y otros trastornos psiquiátricos. Es más, la mayoría de los trastornos psicológicos y psiquiátricos están marcados, yo me animaría a decir casi indefectiblemente, con alteraciones del ciclo de sueño, ¿sí? Existe un síndrome muy común en las personas mayores, que como decimos recién, tienen tendencia al insomnio, denominado síndrome de las piernas inquietas. Es muy común en la gente grande, va aumentando con la edad y básicamente produce un sueño interrumpido porque es como una necesidad que tiene la gente de mover las piernas, de mover las extremidades, de no estar quieto. Se calma esta necesidad en la medida en que la persona empieza como a deambular o a moverse, ¿sí? No se conocen por completo los mecanismos neurofisiológicos que están involucrados en el síndrome de las piernas inquietas, pero que existe, y no es que la gente grande sea jorobada o caprichosa de por sí, ¿sí? Sino que sencillamente les ocurre esto, tienen como esta necesidad de mover sus extremidades, ¿sí? Probablemente se deba al desgaste natural del sistema nervioso, de todo el organismo, como habíamos visto hace un rato cuando veíamos cómo el sistema nervioso controla o inhibe, mejor dicho, la motricidad durante el sueño. Otro de los trastornos o desórdenes del sueño se denomina narcolepsia, que es básicamente lo que le ocurre a la gente, sobre todo esto le pasa mucho a la gente grande, pasan de la vigilia, de estar despiertos, al sueño REM sin escalas, es como se quedan dormidos. Esto le pasaba mucho a mi abuelo, me acuerdo, estaba así sentado 5 o 6 de la tarde mirando la tele y ¡tuc! Se le apagaba la tele cortical, digamos, ¿no? O sea, estaba viendo el noticioso el viejo y por ahí ¡tuc! Y se dormía de la nada, ¿sí? Y había que despertar. Estos periodos de sueño así inducido tan rápidamente pueden durar desde 30 segundos a media hora. Es bastante riesgoso porque si vos te quedás dormido mientras estás manejando o algo así, puedes tener serios accidentes. Y normalmente se trata con algunos fármacos como la Ritalina o el modafinilo,
que son estimulantes derivados de las anfetaminas, son bastante similares a las anfetaminas, y en algún punto también a la cocaína, tienen cierto grado de potencial adictivo, así que si están con sueño, tomen café, no tomen modafinilo ni Ritalina, no son fármacos que se deben tomar a la ligera. Y finalmente, ustedes tienen mencionado en el libro el síndrome de la fatiga crónica, que si bien no es un síndrome que representa una alteración del sueño per se, sino un síndrome que muchas veces refleja un estado posterior a un estrés crónico e inescapable, durante el cual la persona no logra de ninguna manera periodos de descanso ni de tranquilidad, pero no suele definirse o clasificarse como una alteración propiamente dicha del sueño. Sí lo tienen presentado como un síndrome que está asociado a la dificultad para el dormir y para recuperar el descanso, pero no es propiamente un trastorno del sueño. Bueno, creo que hemos cubierto prácticamente todo lo del teórico. Espero que les haya gustado, los espero en la clase de consulta respecto de este teórico, que la vamos a tener el día, ya se los confirmo, viernes 25 a las 10 de la mañana hasta las 12. Por favor, traten de leer, traten de venir con la videoclase vista. Les deseo lo mejor y nos vemos el viernes. Será un gusto tenerlos ahí en la clase. Saludos.